Tribunal de Puertas Abiertas es un tribunal que dialoga con su público. ¿Quién es el público de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Los más de 500 millones de personas que a lo largo de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe han aceptado la competencia de la Corte, han aceptado la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto, cuando existen casos en los cuales los estados violan derechos humanos, esos casos vienen a la Corte cuando el sistema interno no ha sido capaz de solucionarlos, vienen a la Corte para que determine si hay o no responsabilidad del Estado y las medidas de reparación correspondientes. Entonces, ese público, esa enorme cantidad de personas, donde son mayoría los grupos más vulnerables, justamente las personas que necesitan del sistema para que sus derechos sean realmente respetados, es el objetivo de la Corte a través de una campaña de apertura que hemos llamado Corte de Puertas Abiertas. Esa campaña de apertura implica relacionarse con todos los sectores de las sociedades en el continente. También implicó una fuerte política de comunicación en líneas generales que tienen que ver con el desarrollo de diplomados de periodistas. Todo esto empieza con una designación de una persona encargada de comunicación en la Corte y la definición de un plan estratégico para hacer posible que la Corte sea un tribunal de puertas abiertas. Y hoy podemos decir que no es solamente Corte de HTV, que es un gran evento, y debemos agradecer la cooperación internacional para que esto sea posible, específicamente del gobierno de Suiza en este caso, pero también otras realizaciones que también han contado con múltiples apoyos internacionales, como el Diplomado para Periodistas y como el desarrollo de la red Dialoga, con más de 6.000 periodistas que a lo largo y a lo ancho de todo el continente y también de Europa se vinculan con la Corte, reciben sus informaciones y esas informaciones son por parte nuestra también consideradas y publicadas a través de nuestras redes. O sea que pienso que en un proceso de 2 años aproximadamente se han hecho grandes avances en esta línea de un tribunal de puertas abiertas, y no quiero olvidar algo que la Corte está realizando desde el año 2005, que es la visita a territorio de los distintos países de la región. Este año estuvimos ya en Chile, vamos a ir a Colombia en el mes de octubre, y estas instancias son oportunidades muy importantes para compartir con los gobiernos, con la sociedad civil y con los pueblos de cada uno de esos países nuestras experiencias y generar algo que a mí me parece que adquiere una enorme importancia, que es que las personas, al conocer el sistema, conocen por una parte qué pueden esperar del sistema, pero por otra parte, y esto es tan importante como lo anterior, conocen cómo acceder al sistema, cuál es la llave de acceso para poder, frente a la violación de un derecho humano que no ha sido subsanada en el sistema interno, acudir a una instancia internacional para que esa situación de vulneración sea atendida y subsanada. Hoy nos encontramos con Matías Ponce, quien es de la Oficina Regional de UNESCO. Bienvenido, Matías. Encantado, Esther, de estar aquí y bueno, de haberme invitado a esta reflexión sobre comunicación y derechos humanos en la Corte Interamericana. Como escuchábamos al presidente de la Corte hablar del Tribunal de Puertas Abiertas y de esta estrategia de relacionamiento activo del Tribunal con la ciudadanía. Desde UNESCO y evidentemente desde el paso que tuve por la Corte Interamericana estos últimos 4 años,
años entendemos como fundamental el poder seguir trabajando en abrir los organismos internacionales, pero particularmente los organismos internacionales de implementación de justicia, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la ciudadanía. Y eso significa abrirlo en distintos sentidos, que estaremos en esta conversación. Así que muchas gracias, Esther. Muchas gracias por estar acá de vuelta en la Corte. ¿Y por qué es importante que un tribunal como la Corte Interamericana y los diferentes tribunales de la región abran sus puertas y comuniquen a la población y a la ciudadanía? Este tipo de organizaciones, los organismos internacionales en general, pero particularmente quienes administran justicia y trabajan con los derechos humanos, tienen una limitante muchas veces, que siempre nos preguntan al final del día, cuando estamos en clases o cuando los periodistas nos dicen, bueno, ¿y qué pasa si un Estado no cumple con las resoluciones o las sentencias de la Corte? Bueno, no existe una policía internacional que haga que los Estados tengan que cumplir con esa sentencia. El hecho de que el sistema interamericano de derechos humanos sea respetado, sea conocido y sea promovido es gracias a la legitimidad social que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las Américas. Y particularmente el ser un tribunal de puertas abiertas, que se comunica activamente con la prensa, que tiene canales de comunicación claros, que tiene protocolos de relacionamiento con los distintos públicos que tiene la Corte a lo largo del continente, que son profesionales, que se comunica con agilidad, con eficiencia, con eficacia, contribuye a mantener esa legitimación social. Y es la legitimación social que tiene la Corte Interamericana la que permite el funcionamiento del sistema en estos últimos años, tocando temas de tanta relevancia para la agenda de los derechos humanos, pero particularmente para los temas de desarrollo de nuestros países. La Corte atiende temas de libertad de expresión, de Estado de Derecho, de independencia judicial, pero también derechos económicos, sociales, culturales, derechos ambientales, derechos de las mujeres. En todos esos temas nosotros necesitamos que la ciudadanía, la Corte necesita que la ciudadanía entienda de manera clara, sencilla, directa. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos abriendo la Corte Interamericana, con un nuevo sitio web, que ahora tiene que ser renovado, obviamente, con un activo diálogo. Me acuerdo de las primeras discusiones con los jueces y las juezas respecto a cómo comunicarnos en redes sociales. Hoy la Corte tiene más de 1 millón de seguidores en sus distintas plataformas en redes sociales, con Corte y HTV, que en su momento fue una idea loca, una apuesta, y que ahora se convirtió en realidad, y es el primer canal de televisión del sistema interamericano en su conjunto, incluyendo todas las organizaciones que integran la OEA, y particularmente con un relacionamiento muy activo con periodistas. Y ahí la red dialoga de periodistas por los derechos humanos en América Latina y el Caribe, que ya tiene más de 6.500 miembros en toda la región, en más de 20 países. Es muy importante, porque gracias a esa red la Corte comenzó a tener un relacionamiento directo, cotidiano, ya sea a través de mensajes de WhatsApp, de compartir comunicados de prensa, de invitarlos. Hicimos el año pasado, entre los últimos 2 años, más de 18 reuniones en 18 países con periodistas de la región, donde el presidente de la Corte o algún juez de la Corte tuvo la oportunidad de tener un mano a mano directo con periodistas. Ellos pudieron preguntarle y además nosotros pudimos explicar directamente el funcionamiento del sistema interamericano. Y esa red permitió que la Corte tuviese mucha más difusión de la jurisprudencia, de sus actividades, de sus sentencias. Particularmente el diploma en Derechos Humanos para periodistas, estas 6 ediciones que tuvimos, en cada edición había más de 1.000 postulantes, solamente se podían seleccionar 80, con el importante apoyo de la UNESCO se pudieron desarrollar estas ediciones, y fueron instancias súper importantes de diálogo de todas las juezas y jueces que integraron el tribunal, pero también de los abogados y abogadas de la Secretaría, del propio secretario, con las y los periodistas. Y en un semestre las y los periodistas salen conociendo sobre el funcionamiento del sistema interamericano, conociendo las distintas líneas jurisprudenciales y teniendo ese puente directo con la Corte Interamericana. También en el marco de la red Dialoga, mencionar la beca de investigación periodística. Tuvimos 2 ediciones de esta beca, donde la Corte, también con una gran cantidad de postulantes, la Corte Interamericana junto al Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, otorgaron estas 6 becas en total a distintos periodistas de la región, y les dimos la oportunidad de estar aquí en la Corte Interamericana, de conocer más el funcionamiento, de estar en las audiencias y luego de producir estos reportajes tan interesantes
interesantes que se dieron sobre temáticas como violencia contra la mujer, medio ambiente y también libertad de expresión. Creo que ese es el espíritu de un tribunal de puertas abiertas, un tribunal que no descansa en tratar de comunicarse de manera más eficiente, más cercana y que rompe las barreras físicas, gracias a todos los canales que tenemos para realmente estar cerca de los temas cotidianos de lo que sucede en nuestros países. Y ahí el concepto de control de convencionalidad periodística, que yo siempre comparto con las y los colegas periodistas, de cómo ellos traen en la agenda cotidiana, en la agenda pública cotidiana, el referirse cuando le están preguntando a una autoridad, pero usted sabe que la Corte Interamericana dijo en tal caso sobre este tema tal cosa, y eso no solamente preguntárselo a jueces y juezas, también a policymakers o a legisladores. Ese es el control de convencionalidad periodística y se logra solamente si somos muy activos en la difusión del trabajo del tribunal. Y eso no lo hacemos solos, lo hicimos gracias al apoyo de la cooperación internacional, pero particularmente trabajando con organizaciones del sistema interamericano, del Sistema Universal de Naciones Unidas, en particular la UNESCO, que nos apoyó durante todo este tiempo, y también con las y los periodistas de la región.